Ahora, aquí tenemos la escala. Esperemos que enfoque. Dice 20 megas. O sea que él nos puede medir hasta 20 millones de ohmios o 20 megaohmios. Pero si yo lo bajo aquí, dice 200. O sea que a partir de 200 ohmios él nos puede medir la resistencia. Entonces, si lo movemos más hacia arriba, él dice que nos mide 2K. Entonces, de una resistencia de 0 ohmios a 2K, él nos lo va a detectar en esta escala. Si lo subimos más arriba, tenemos 20K. O sea que de 0 a 20K él puede medir en esta escala. Si lo damos más arriba, entonces tenemos la escala de 200K. De 0 ohmios a 200K él puede medir en esa escala. Pero si tenemos una resistencia, digamos, mucho más alta, entonces lo pasamos a la escala de 20 megas. Esta es la escala más alta que tiene este multímetro. Generalmente todos los multímetros, bueno, no todos, pero la mayoría de ellos tienen una escala de 20 megas en ohmios, o sea que puede detectar, o sea, nos puede medir hasta 20 millones de ohmios o 20 megaohmios. Ahora, si lo pasamos aquí, lo devolvemos de nuevo aquí y lo bajamos aquí, aquí podremos medir corriente. Nos dice 200 microamperios. Entonces, de 0 amperios a 200 microamperios podemos medir en esta escala. Si lo pasamos aquí, él nos dará aproximadamente unos, esperemos, 200 miliamperios. O sea que hasta 200 miliamperios él nos puede medir en esa escala. Si lo pasamos de nuevo aquí, aquí está en los 10 amperios. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la cantidad máxima de corriente que él nos puede llegar a medir, tanto como en alterna y continua, aunque este multímetro solo mide continua, ¿sí? No mide corriente alterna. Si midiera corriente alterna, aquí debería mostrar una onda senoidal y una onda cuadrada, o sea, la onda de este tipo. Esta es la onda cuadrada y la que está aquí es la onda senoidal. Si midiera corriente alterna, nos mostraría aquí una onda senoidal. Pero este multímetro solo mide corriente continua. Si le pasamos aquí, estaríamos midiendo diodos. Una aclaración. En esta escala, lo que el multímetro marca es un voltaje, ¿sí? No nos marca una lectura de diodo. Él lo que nos marca es un voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veamos el ejemplo de medir los diodos, él nos va a marcar una pequeña caída de voltaje, ya sea entre los 700 milivoltios, 400 milivoltios en adelante. ¿Sí? Él no nos marca una lectura de diodo como tal, sino una caída de voltaje. Otra aclaración es que en esta escala, donde vemos está el dibujo del diodo, lo que nosotros medimos, digámoslo así, por así decirlo, no es continuidad. Hay multímetros que tienen la opción por aparte de medir continuidad. Y ellos pitan, o sea, hacen un pitido cuando detectan que hay continuidad entre algún cable o alguna pista o lo que nosotros queramos medir. Por ejemplo, estos caimanes, como ven ahí, estos caimanes, yo perfectamente podría cortocircuitar la punta del multímetro, positivo y negativo, y lo que me marcaría aquí sería una caída de tensión. Se podría usar para medir continuidad, pero lo que estamos midiendo aquí, lo que nos está mostrando es una pequeña caída de tensión. Ahora, si lo pasamos aquí, vemos que nos muestra 12 volt. Para medir 12 voltios, vamos a sacar esto y le vamos a colocar de nuevo aquí. Esto lo que nos marca es que puede medir de 0 a 12 voltios en continua. Si lo pasamos aquí, nos marca 3 volt
O sea que de 0 a 3 voltios en continua, él nos lo puede medir. Como podemos ver, aquí tenemos el símbolo de una batería. ¿De acuerdo? Ojo con esto. Esto no es para alterna. Ahora, si lo pasamos aquí, nos dice 1.5 volt. Entonces, de 0 a 1.5 volt, él nos lo puede medir aquí. Ahora, si lo pasamos aquí, tenemos 200 voltios, pero en alterna. ¿De acuerdo? Es RMS, o sea, alterna. Como podemos ver, aquí tiene la onda senoidal. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos para medir 200 voltios, pero en alterna. Ahora, si queremos medir más voltaje, más arriba de los 200, digamos 220, el voltaje de la red pública, lo pasamos aquí. Y él nos marcaría de 0 a 500 voltios. O sea que de 0 hasta 500 voltios él es capaz de medir en esta escala. Si nos pasamos de ahí, vamos a quemar el multímetro. Si ponemos aquí, tenemos 500 voltios, pero fíjense que aquí la escala ya cambia, ¿sí? Aquí tenemos 500 voltios, pero de continua. Cuando tenemos estos tres puntitos y una línea arriba con una V, es continuo. Lo mismo que está aquí, pero esto es para medir voltajes de batería. Aquí nosotros podemos medir ya sea el voltaje de un puente de diodos, un voltaje continuo pulsante, o podemos medir el voltaje de una fuente que no esté regulada. Digamos, yo agarro un transformador como este, y le coloco un puente de diodos y lo rectifico. Y le coloco un condensador, entonces él sería capaz de medírmelo aquí, en esta escala. Ahora, esta escala también mide de 0 a 200, o sea que hasta 200 voltios en continua podremos medirlo. Si lo pasamos aquí, lo tendremos también. O sea, aquí sería 200 voltios y aquí en 500. Se me había olvidado. Aquí nos lo mide hasta 500 voltios en continua y aquí hasta 200. Más de 500 ya no nos puede medir porque la escala solo llega hasta ahí. Si lo subimos más, tenemos 20 milivoltios. O sea que hasta 20 milivoltios él puede ser capaz de medir. Sería aquí, en esa escala. Aquí serían 20 voltios en continua. O sea, sería de 0 a 20 voltios. Si tenemos más de 20 voltios, debemos pasarlo a la escala de 200. Ok, entonces, por esta parte ya terminamos la explicación de las escalas del multímetro. Ahora veamos cómo probarlos con los diferentes componentes. Cómo ensayarlos haciendo mediciones, ya sea de resistencia, voltajes, aunque corrientes no creo que veamos ahora mismo, porque pues por ahora no tenemos proyectos donde midamos mucha corriente. Pero reitero, si queremos medir corrientes, debemos colocarlo allí, en 10 amperios, ¿de acuerdo? Y la punta lo cambiamos aquí. Si tenemos alguna medición, lo congelamos aquí con el botón amarillo y él quedaría ya ahí, por más de que las puntas del multímetro ya no estén conectadas con el componente que queremos medir. Si no queremos la luz, pues simplemente la apagamos. Listo. Obviamente hay multímetros que son diferentes, pero la forma de utilizarlo es el mismo. Lo que varía es la marca, el modelo y el diseño.